Para el video de hoy, vamos a adentrarnos al fondo de la historia cybertroniana, para darle un vistazo a uno de sus pilares más fundamentales. Los 13 primeros cybertronianos creados por Primus, los olvidados, los Primes. Antes de empezar, ¿qué es ser un Prime?, te estarás preguntando. Bueno, para tu sorpresa, en los primeros años de la franquicia de Transformers, la palabra Prime no significaba nada en especial, no era un título, o un rango, sino más bien, el apellido de Optimus Prime. Pero no fue hasta el estreno de la película animada de Transformers en 1986 que el término comenzó a adquirir mayor peso, cuando se introdujo a la matriz de liderazgo, la cual pasó de Optimus Prime a Hot Rod, convirtiendo al joven Autobot en el más grande y fuerte, Rodimus Prime. Otros líderes anteriores los cuales habían portado la matriz serían introducidos más adelante en la tercera temporada de la caricatura, aunque sin nombre para el momento. Pero sería la historieta cómica la cual desarrolló aún más el concepto años después, al establecer que todos los portadores de la matriz antes de Optimus tenían Prime en el nombre, pasando desde el predecesor de Optimus Prime, Sentinel Prime, hasta el primer portador de la matriz, Prima, dejando bien establecido que Prime era el título del Autobot que portaba la matriz, el cual derivaba del nombre del dios creador de los Transformers, Primus. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la importancia del título Prime se fue diluyendo, siendo que muchos más personajes comenzaron a portarlo, notablemente en Japón, en donde los Primes eran conocidos como convoys, y fue reducido a un rango militar, el cual era utilizado por varios a la vez. Se intentó mantener conectado a la matriz, siendo que cada convoy tenía una matriz Energon propia, la cual estaba modelada a la imagen de la original, pero a mediados de los 2000, se había generalizado tanto que en la trilogía de Unicron se estaba utilizando para líderes que no poseían una matriz de algún tipo, llegando al punto que en Transformers Animated, varios Autobots fueron clasificados como Prime, sirviendo a un comandante de rango superior, Ultra Magnus. A Hasbro no le gustó que el término fuese utilizado con tanta libertad, así que se decidió limitar su uso en las líneas de juguetes para que no se perdiera su especialidad. Ninguno de los convoys de Transformers Cybertron fueron referidos como Primes en la versión de la serie de Hasbro, a excepción de Optimus Prime, por supuesto, y algunos personajes de Animated incluso recibieron un cambio de nombre para que sus juguetes no llevaran el título. Con el fin de que el título tuviera un significado especial, Hasbro comenzó a desarrollar gradualmente una nueva visión, la cual tomó forma en la película de acción en vivo de 2009, La venganza de los caídos, la cual representó el término Prime no como un rango o un título, sino que más bien, un derecho de nacimiento, una cualidad innata. Aunque muchos vinieron antes que él, hoy en día, Optimus Prime es consistentemente representado como el primer Prime verdadero en haber existido desde los originales creados por Primus, dejando a personajes que han usado el nombre entre ellos y él como el supremacista y expansionista Nova Prime, el amoral Sentinel Prime, y el autoritario Z Prime, como meros pretendientes al título. Y eso nos lleva a hablar de la historia de los primeros Primes, la cual empezó en las páginas de la guía de 2004, Transformers The Ultimate Guide, escrita por Simon Furman, introduciendo en el libro la idea de que antes de crear a la raza de los Transformers, Primus dio a luz a un grupo de 13 cybertronianos para ayudarlo en derrotar a Unicron. Ahora, Furman probablemente se basó en una idea bastante similar en la cual previamente había trabajado, el Covenant, un grupo de 12 Transformers con temática zodiacal los cuales fueron inventados para una historia exclusiva de la convención oficial de Transformers, BotCon, en 1999, quienes fueron creados primero por Primus como una manera de prueba, antes de crear a toda la raza de los Transformers, pero aunque estos habían sido personajes originales, los Primes mencionados en la guía eran personajes ya preexistentes de medios anteriores de la franquicia, como Prima, el enigmático heraldo de Unicron, el Foulen, y el mal antiguo, Lich Máximo, mientras que el resto, no fueron mencionados, y permanecerían en misterio. Un misterio el cual Hasbro estaba bastante interesado en resolver. Durante los siguientes años, se comenzó a crear poco a poco un lore para ellos, el cual fue levemente mostrado en diversos medios como convenciones, preguntas y respuestas, y cómics exclusivos del club de coleccionistas, con sus filas siendo expandidas con la inclusión de personajes como Logos Prime, alias Sound Blaster, de Transformers Cybertron, Autonomus Maximus, o también conocido como el último Autobot, del cómic de Marvel, y varios miembros de la Manguía, el panteón de dioses falsos de la serie de cómics de Mortal Meets the Eye, publicada por IDW.
Este nuevo lore presentó a los Primes como seres de un inmenso poder, con cada uno desempeñando un rol, o propósito, único en la vida cybertroniana, con todos designados como Primes, pero con solo algunos de ellos teniendo la palabra en sus nombres. En adición a esto, otro concepto fue introducido para los 13, siendo presentados como seres singulares, entidades únicas las cuales existían en todas las realidades simultáneamente, significando que en los diferentes universos de la franquicia, siempre había 13 mismos Primes, quienes viajaban de realidad en realidad viviendo vidas diferentes, independientemente de las diferencias entre historias, cantidad, e incluso tamaño. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, esta idea de las singularidades multiversales comenzó a tambalearse, siendo que conforme la historia de los Primes empezó a contarse en medios más mainstream, como la ya mencionada película La venganza de los caídos, y la serie animada de Transformers Prime, Hasbro comenzó a dar marcha atrás con esta decisión, y con el fin de tener una visión definitiva de los 13, se llegó a la conclusión de que no querían que nuevas historias de estos 13 cybertronianos fuese restringida por reglas antiguas. Pocos años después, en 2015, el Club de Coleccionistas publicó un cómic en donde el poder del sable estrella fue utilizado para eliminar a todas las singularidades multiversales, abandonando formalmente la idea, lo cual significó que cada versión de los Primes de cada universo son ahora su propia identidad, permitiendo que los personajes fuesen representados como quisieran los nuevos creadores. La nueva visión de Hasbro para los 13 fue presentada como parte de la continuidad alineada entre los años del 2010 y el 2013, creando una lista canónica de Primes, la cual desde entonces ha servido consistentemente como base en todos los medios principales de Transformers lanzados en la actualidad, y la cual está formada por Prima, guerrero de la luz, portador original de la matriz y el sable estrella, el cual debutó en el cómic original de Marvel. Vector Prime, maestro del tiempo y el espacio, el cual fue introducido en la serie de Transformers Cybertron. Alpha Trion, el registrador de los Primes, y guardián de la mega computadora Vector Sigma, quien apareció por primera vez en la serie animada de Generación 1. Solus Prime, la primera mujer cybertroniana y herrera de los Primes, la cual creó muchos de sus artefactos y armas mediante el uso de su forja. Micronus Prime, el primer Minicon, y la conciencia de los 13. Alchemist Prime, el estudiante de los elementos, y aficionado de la bebida ocasional, y que rumores afirman se había convertido en un humilde bartender llamado McAdams en la actualidad. Nexus Prime, el primer y más grande Combiner, un impredecible robot fascinado por el cambio, y un alegre bromista, quien podía crear más de su clase mediante su enigma de combinación. Onyx Prime, el primer cybertroniano con un modo bestia, un centauro mecánico primitivo y bastante espiritual. Amalgamus Prime, el bromista del grupo y el padre de la transformación, de quien el code de transformación desciende. Quintus Prime, un científico soñador perfeccionista, cuyo artefacto, la Ember Stone, le permitía crear vida, con la cual dio a luz a la raza de los Quintessons. Lich Máximo, el Prime de las mentiras, un manipulador de corazón negro y de poca moral, y quien apareció por primera vez en el cómic de Generación 2 de Marvel. Megatronus, guerrero oscuro y el guardián de la entropía, quien empezó a ser conocido como el Faulen cuando su nombre fue borrado de la historia luego de volverse en contra de sus hermanos, y quien debutó en los cómics de Dreamwave. Si hay algo que se ha mantenido consistente en todas las historias de los Primes, es su traición. En los cómics de Dreamwave, su naturaleza oscura y entrópica le llevaron a unir fuerzas con Unicron, forzando a sus hermanos a desterrarlo a él y a su maestro a otra dimensión. En las películas de acción en vivo, su anhelo de destruir el sol de la Tierra lo volvió en contra de sus hermanos, llevándolos a sacrificarse para detenerlo a él y sus planes. En la continuidad alineada, luego de derrotar a Unicron, los Primes entraron en guerra unos en contra de otros después de que las venenosas y crueles palabras de Lich Máximo llevasen a que Megatronus matase a Solus Prime en un ataque de ira, marcando así el fin de la era de los Primes, con la gran mayoría retirándose a su reino extradimensional, para luego jugar un papel en la caricatura de Robots in Disguise, con Micronus entrenando a Optimus Prime para combatir el regreso de Megatronus. En la trilogía animada de Machinima, Prime Wars, loco por la culpa de haber asesinado a Solus, Megatronus casi drenó las chispas de todos los Transformers en el universo con el fin de resucitarla. La historia de los Primes también sería adaptada en los cómics de IDW, en una bastante diferente dirección. En este universo, los Primes no eran las primeras creaciones divinas de Primus, sino los líderes de las 13 tribus que se formaron en el planeta en su prehistoria, los cuales sirvieron como la inspiración para mitos y leyendas sobre ellos.
Al igual que en la continuidad alineada, los Primes entraron en guerra después de que Megatronus fuese manipulado por Leech, y provocando la muerte de Solus en sus manos, pero en un giro de la historia, tanto Megatronus y Leech eran en realidad los peones de Shockwave, un Decepticon que había viajado en el tiempo del futuro, quien había creado realmente la leyenda de los Primes en el mundo de IDW, al orquestar tanto su ascenso y como su caída. Sin embargo, si han estado prestando atención, solo he mencionado 12 Primes. El 13º Prime es una figura rodeada de misterio, cuyo nombre fue olvidado también por la historia. En la continuidad alineada, él fue quien unió a sus hermanos y hermana como uno, pero cuando la era de los Primes llegó a su fin, el 13º Prime decidió sacrificar su vida para encender el pozo de todas las chispas, la fuente de la cual surgió toda la vida cybertroniana, solo para emerger del mismo, reencarnado y sin sus recuerdos pasados, como Orion Pax, quien más tarde se convertiría en Optimus Prime. La continuidad de los cómics de IDW sería un poco más ambigua con la idea, siendo que aquí el 13º Prime es conocido como el Surgido, y mientras muchos creen que Optimus Prime es la reencarnación de esta legendaria figura, Optimus no cree en estas leyendas. En 2018, los Primes serían el eje central de la línea de juguetes de Power of the Primes, en donde sus chispas fueron contenidas en pequeños robots llamados Prime Masters. Los Prime Masters podían otorgar el poder de los Primes a otros Transformers, pero para evitar que su poder fuese detectado, los Prime Masters se ocultaban dentro de armaduras señuelo, basadas en apariencia de personajes Pretenders. Los Primes también han hecho una variedad de apariciones individuales en líneas de juguetes de Transformers, incluyendo tanto figuras transformables como no transformables, y han aparecido en una respetable cantidad de medios con sus propias historias, las cuales les podrían hacer dignos merecedores de un vídeo para cada uno, y cualquiera que sea la siguiente dirección que la franquicia tome mientras su historia crece, esperen que esto sea junto con los 13. Estos fueron los Primes, déjame saber en la caja de comentarios, cuál es tu versión y Prime favorito. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shockblast Prime y hasta la siguiente.